Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Empezamos rápidamente nuestro programa con dos congresistas a que tengo el gusto de recibir. Nos hemos estado riendo no sé qué antes de empezar, pero ya la cosa empezó divertida. Miguel Torres, congresista de Fuerza Popular, y Alberto de Belaunde, congresista de la bancada liberal. ¿Cómo están, señores? Buenas noches, Muy Patricia. buenas noches. Gracias por acompañarnos. No, gracias. Y la verdad que no hay tal tema para reírse tanto. Jamás bien. Hay que ponerse serios. Hoy día se instalaron las comisiones y había mucha expectativa sobre la instalación de la Comisión de Constitución, porque sabemos es la que ve el proyecto de ley del presidente Vizcarra para el adelanto de elecciones. Yo supongo que había mucha expectativa porque pensábamos que en el discurso de la señora Bartra habría una propuesta consensuada de vamos a avanzar en esto y lo otro, y sin embargo, por lo que hemos escuchado, la señora Bartra sigue con su modus operandi, que no está mal, no está haciendo nada ilegal, pero digamos ella tiene su agenda, las cosas van llegando, se van priorizando de acuerdo a determinados criterios que no son los del presidente de la República. Guerra declarada. ¿Cómo lo ves, Alberto? Bueno, ¿Te ha sorprendido? ¿Creíste que iba a ser más conversado el asunto, más consensuado? A ver, no. O sea, desde el momento en que es Rosa Bartra, no. Si hubiese sido otro perfil, si hubiese sido Miki, Úrsula, otra persona que ya ha mostrado manejo de comisión en momentos difíciles, entendería que podría haber una fórmula distinta, pero ya conocemos el estilo de la congresista Bartra, y yo entiendo que podamos tener posiciones distintas sobre adelanto de elecciones o no. Yo estoy a favor y creo que es no solo la salida de la crisis, sino la herramienta con la que contamos para evitar que un outsider radical, sea de izquierda o derecha, se levante el Perú en peso en las siguientes elecciones. Pero creo que, o creía que por lo menos un piso mínimo en los 130 congresistas era entender la urgencia de debatir este tema. Y yo, por las declaraciones que he escuchado de la congresista Bartra en medios y en el Congreso, parece que para ella este es un proyecto más, como algunos de los que he presentado y están ahí esperando. ¿No? Es más, no ha querido ni siquiera referirse expresamente al proyecto de Vizcarra, ¿no? Es la discusión que creo que el país está esperando. Yo entiendo que exprese que el Congreso no es mesa de partes, pero sí creo que debe entender la urgencia de este tema. Además, es un proyecto que tiene la palabra urgente en la primera página, ¿no? Un elefante en mesa de partes, tú no puedes hacer como que no llegó. O sea, puedes decir que se arrime el elefante, no le voy a hacer caso al elefante, pero no puedes hacer como si no llegó. Sobre todo cuando es un proyecto con fechas tan ajustadas. Y, digamos, es el tema de discusión nacional en este momento. No puede fingir que no lo es. Miki, el congresista Torres, el problema en este caso no es tanto la postura que tenga el fujimorismo, que tiene derecho a tener la postura que mejor le parezca con respecto al adelanto o no de elecciones. Acá lo que uno se pregunta es, ¿se va a hacer explícita la voluntad del fujimorismo en uno o en otro sentido, o se van a dejar, como se ha dejado en otros casos, que los plazos corran, que las cosas se caigan, ¿no? Que creo que eso es peligroso, ¿no? A ver, vamos por partes. Primero, yo creo que se había generado una expectativa demasiado grande respecto a un acto que es más que todo protocolar, en el sentido de que vamos a hacer la instalación como lo hemos hecho en todas las otras comisiones, y es un acto en el cual se formaliza la elección de quienes lo van a dirigir, se da unas palabras referenciales y se acabó. Pero claro, o sea, acá se quiso magnificar el tema, y yo entiendo, es un tema político, pero vas a ver a Johnny Lescano aprovechando la oportunidad para que saquen sus declaraciones. La verdad es que yo no esperaba escuchar más. O sea, yo tengo claro que este es un proyecto de ley del Ejecutivo que es de carácter de urgencia, que evidentemente tiene prioridad frente a los demás. No me imagino que la mesa directiva de la Comisión de Constitución lo vaya a poner a un lado y veamos otros temas antes. No, la verdad es que no encontraría lógica. Y yo creo, y lo conversábamos con Alberto antes de entrar, que sí es necesario ya abordarlo de una vez, ¿no? Abordarlo de una vez de la manera más seria posible, con especialistas, transparentarlo. ¿No? Yo, a diferencia de Alberto, y sin saber exactamente cuál es la posición de mi bancada, en lo personal, yo creo que es sumamente peligroso. No estoy, en primera instancia no estoy de acuerdo. No me voy a cerrar. Toda la vida he dicho, quiero escuchar. Muchas veces he cambiado totalmente mi posición después de verdaderamente escuchar los debates y todo, pero creo que proponer el adelanto de elecciones es
por lo menos decir algo irresponsable. Lo que pasa es que si las propones vía un consenso, tiene sentido. Pero si vas a proponer adelanto de elecciones a patadas, eso sí es básicamente un A mí problema. lo que me preocupa fundamentalmente es el precedente que puedes dejar. O sea, este tema de, oye, no nos ponemos de acuerdo, entonces como no nos ponemos de acuerdo, ahí está la alternativa. Eso lo vamos a tener toda la vida. Yo ayer conversaba con alguien y decía, ¿qué pasa? No entiendo, o sea... sí, hay fricción, hay disputa entre el legislativo y el ejecutivo. Vamos, eso es algo regular, eso es algo normal. ¿Que sería preferible que no fuese así? Sí, coincido. ¿Que deberíamos bregar todos para llegar a una agenda de consenso, para poder bajar un poquito el tono de ambas partes y para poder avanzar? Totalmente de acuerdo. Pero es algo con lo que tenemos que vivir. Es como decir oye, ya, ¿sabes qué? Como nos llevamos mal, tiro la toalla. No, pues hemos visto las reformas en materia electoral, ¿sí? Y al inicio uno pensaba que no había forma en que nosotros llegáramos a un acuerdo. Y digamos que del 100%, un 90% ha sido acogido. Entonces, algo que yo también pensé, para ser sinceros, que era casi imposible. Pero la verdad es que hubo varios congresistas, dentro de los cuales me tengo que incluir, que estuvimos ayudando a que las cosas salieran. Es curioso porque si el Congreso estuviera conformado por más gente como ustedes y menos gente de los extremos, la cosa sería bastante más sencilla, ¿no es cierto? Creo que ahí donde hemos visto gente dialogante, a pesar de que vienen de bancadas muy, muy opuestas, han sabido llegar a acuerdos para cosas importantes, ¿no? Y yo creo que es una característica que esté más presente en la política peruana. Algo que también hemos comentado hubo este gesto lindo, a mí me pareció maravilloso, de Marisa Glave con Luz Salgado cuando se consiguió el voto de paridad y alternancia. Que es, o sea, si me dices una imagen con la que me quedaría de este Congreso, que disculpen chicos, no me quedo con exacto. Con esa me quedo de todas maneras. Luz Salgado cambió sus convicciones por abrazar a Marisa. No, Marisa cambió de ninguna manera. Pero es el mostrar que en política hay un espacio para la humanidad. A las dos la han destruido en redes sociales. Y a mí, particularmente, me parece que además, con cariño y el aprecio que le tengo a Marisa, ni siquiera debió dar una explicación. O sea, tú no debes que dar ninguna explicación. Bueno, Marisa, tiene derecho a dar las que quiera, pero a mí me parece innecesario. Creo que la gente de buen corazón dijo qué bonito. Fue un acto de ambas genuino. Sí, además después, al que se sumaron Mecharao, Alejandra Aramayo, Indira. O sea... Incluso yo también, que también me cayó a mí. No, y creo que las mujeres en el Perú hemos valorado muchísimo ese gesto y creer que la política es el espacio de los enemigos es un error. Eso no es un permanente, juego de fútbol donde si tu equipo gana, mi equipo pierde y viceversa, y tu equipo siempre va a representar todo lo malo y el mío siempre todo bueno. Porque si entras a política con ese discurso y no estás dispuesto a buscar consensos, a llegar a mínimos, a reconocer en el otro a un interlocutor válido, mejor no entres a política. Claro, porque ahora, te vas a frustrar muchísimo. Lo cierto es que todos en algún momento nos ponemos medios brutos, ¿no? Y no queremos empezar. El show en el sentido sí, yo creo que hay momentos en los cuales chamba, ¿no? tenemos nuestro cuarto de hora que es bien difícil de compartir ideas, pero en general yo sí diría que hay un grupo de congresistas que no tiran la toalla. Yo también he visto últimamente más congresistas que no tiran la toalla lejos de los extremos, que además hay que evitar que te jalen, ¿no es cierto?, para su molino, ¿no? Pero sí creo, Pati, que dado el escenario actual, el adelanto de elecciones es el escenario más responsable. Por un lado, logramos encontrar una salida dentro de la institucionalidad a la crisis política. Finalmente es una reforma constitucional partiendo de un antecedente que ya se vivió en el país. Y segundo, la propuesta ya está sobre la mesa. De acuerdo. La gran mayoría de peruanas y peruanos está a favor. Si el Congreso se opone y le da espaldas al país, lo que estamos es diciendo que toda la clase política no está a la altura y estamos creando un caldo de cultivo para que sí, el 2021, una propuesta radical de izquierda o de derecha, antisistema, se nutra de esta incapacidad nuestra de hacer un acuerdo político de adelanto de elecciones y se lleve el país en peso. Entonces creo que la postura responsable debería ir por adelanto de elecciones y aprovechar una vez
convocadas las elecciones, el año los 10 meses que quedarían de personas que no podemos y no vamos a participar en las siguientes elecciones porque no podemos ir a la reelección, de consensuar una agenda mínima de crecimiento económico, de fortalecimiento institucional, sin la presión de esta dinámica en la cual lamentablemente nos hemos visto inmersos. Sí, Ahora, yo tengo que discrepar por favor, con Alberto. Primero porque no sé a qué antecedente te estás refiriendo. El del año 2000. Ya, entonces no es un antecedente, pues, porque en el año 2000 la situación fue distinta. Ahí tú tenías una renuncia, o si quieres una vacancia, como quieras. Pero no, hay una fórmula constitucional utilizada, ¿no? Ok, o sea, que tú me digas, podemos hacer No, esto. y la renuncia, yo creo, ojo, la fórmula fue planteada antes de la renuncia. Ojo, yo creo que sí, podemos hacer una reforma constitucional, sí, es evidente, el Congreso lo puede hacer. Ahora, si tú me dices, estoy de acuerdo, ¿tú crees que es responsable? Yo creo que es irresponsable. O sea, decir que porque no nos estamos entendiendo en un momento vamos a optar por esto, Alberto, o sea, esto nos va a perseguir de por vida. Y lo que va a generar es que cada vez que haya un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, estemos utilizando este tema, como está tan mal el utilizar, por ejemplo, el tema de la vacancia. O sea, yo lo he declarado, he dicho, oye, al día de hoy, Patricia, no encuentro una razón para vacar al señor Vizcarra. La verdad que no lo encuentro. O sea, si me dicen a mí, ¿votarías por la vacancia? No, ese es el punto, lógica. porque hay un argumento que sí hay que rescatar de la discrepancia de Miguel con Alberto, y es la siguiente. Es verdad que parece que se llegó a tal nivel de enfrentamiento que lo sano pareciera una salida de adelanto a elecciones, pero decíamos que si no es consensuada no hay forma, no hay manera, ni se cuestión de confianza político, sin duda. y con vacancia no vamos a llegar a ninguna parte. Pero lo segundo es que es verdad que aunque la salida pueda ser constitucional, en el sentido de que si se hace un acuerdo de adelanto de elecciones y que no se están violando las reglas, es verdad que si la mayoría del Congreso no quiere, se tiene que buscar una fórmula democrática para seguir adelante. O sea, no puede ser... ¿Usted no quieren? Nos fregamos, pues. Entonces ustedes que los pateen en la calle cuando salgan de su a su casa, y yo como presidente además no hago nada porque como ustedes no me dejan y todo el mundo se queda con su cara de mal humor metido en su esquina mientras el Perú se va a la deriva. Yo creo que es válido, ¿no?, que discutamos el tema, que debatamos el tema, que podamos terminar de formarnos una apreciación al respecto, tomemos una decisión y una vez tomada la decisión tenemos que dar el siguiente paso, que sea, oye, ok, ya se procede con esto, o la otra es, bueno, no nos pusimos de acuerdo, vamos para la agenda, una agenda técnica, que es la que muchísimos de nosotros está esperando con locura, y decir, oye, ¿sabes qué? Quiero ver qué temas económicos son los que necesitamos para poder ayudar a salir de la crisis en la que estamos. Y bueno, pero el ingrediente es el diálogo. Sí, sí me preocupa que no estemos compartiendo en el Congreso el sentido de urgencia de iniciar este debate. Ay, ¿no? es verdad, vamos Tú has sido presidenta de la Comisión de Constitución del 2016-2017. A esas alturas del 2016 y del año pasado ya estaban instaladas las comisiones. Ya teníamos la primera sesión esta además, semana. ¿cuántas semanas de representación tiene? Viene una semana rarísima que la han partido de una manera extraña. Con lo cual, la siguiente sesión de la comisión va a ser todavía en buen tiempo. Pero ahí estamos asumiendo cosas que todavía... que estamos adelantando, ¿no? Pero más de un mes, o sea, se va a cumplir más de un mes desde la pero entrega... eso no es culpa del Congreso. No, pero... O sea, el momento en el que decidió el presidente... A ver, empezando. Primero, el presidente pudo acelerar un poquito las cosas, no llevando papeles en blanco y sino el verdadero proyecto de ley, sí pudo hacerlo. También no tenía que hacerlo el 28 de julio, por cierto. Exactamente, ¿no? O sea, seamos sinceros. El tema que se ha demorado en la instalación de las comisiones, yo no veo ahí ninguna mano negra ni nada. No, yo no digo mano negra, lo que digo es que no hay un sentido de urgencia. No, apurado no está. Y no hay una conexión con la ciudadanía, ¿no? Apurado no está. Pero demorado tampoco. Y yo la verdad es que todavía esperaría, porque yo no sé cuál es la decisión que va a tener Rosa Bartra, pero podría ser que la próxima semana, como ya en otras ocasiones ha sucedido, tengamos la semana de representación, pero además aprovechemos también para sesionar, ¿no? Hubiese sido positivo, yo sé que hoy día es la instalación, pero en la instalación siempre las palabras del presidente sirven para marcar establecer un poco norte, ¿no? norte. Hoy día lo que hemos visto es una persona que no... O sea, ni apoyo, ni rechazo, ni todo lo contrario. O sea, Rosa Bartra no se definió. O sea, no dijo vamos a sacar esto o vamos a discutirlo o en 2 semanas tenemos una respuesta al presidente de la República. Y tanto el congresista Quintanilla como el congresista Costa plantearon, hagamos una sesión permanente, ¿no? Y empecemos este debate en estos días. Creo que finalmente es lo que le debemos al país, ¿no? Yo creo hay que una expectativa al país se le a favor debe o en contra.
creo que mayoritariamente a favor, pero independientemente de eso, que tiene que ser respondida de manera madura y responsable y oportuna por el Congreso de la República. Al país se le debe tomar en serio la propuesta, no necesariamente aceptarla, pero tomarla en serio. No, como mínimo. Como mínimo y ya, pues después se verá, ¿no? A qué conclusiones se llegan. Pero bueno, la cosa ha fluido así en la Comisión de Constitución. No vamos a ponernos tan pesimistas, vamos a ver si lo que dice el congresista Torres finalmente tiene algún asidero, pero lo cierto es que me da risa, porque antes de lo de Tía María, todo el mundo sacaba el calendario y te marcaba, porque si acá se hace esto y acá se convoca el referéndum, ya nadie hace cálculos, ya todo el mundo tiró la toalla, ni Fernando tú estás hace cálculos de cuándo podrían ser las elecciones. Creo que lo del referéndum sí quedó básicamente enterrado, ¿no? Hay Alianza para el Progreso, que no es mi bancada, me parece que sacó un pronunciamiento muy, muy responsable, indicando dos cosas, ¿no? Uno, necesitamos espacios de diálogo que incluya el Congreso Ejecutivo, más allá del Congreso. Por supuesto. ¿no? Y segundo, ver la posibilidad de sacar esto en 2 legislaturas reducidas, que fue la fórmula del año 2000 y que sería perfectamente factible, y ahorrar lo que implicaría, no solo económicamente, sino el desgaste político que implicaría ir a un nuevo referéndum. Hacer un referéndum ya sería una locura. O sea, o terminamos apoyando esto de acá, con los votos necesarios para poder hacerlo en 2 legislaturas consecutivas, reduciendo los plazos. Eso se puede hacer, no hay ningún tipo de acrobacia jurídica que realizar. O decimos, no, pero ir a un referéndum para esto, en mi opinión, ya el tema es escandaloso. Yo estoy indignado verdaderamente con el anterior referéndum, creo que los resultados han sido nefastos, pero no podemos hacer pasar nuevamente a la población por eso. Yo creo que la población no es tanto que si vamos, yo creo que sí hay que averiguar si es necesario, porque si lo que va a hacer la población es refrendar con su voto, que ya sabemos cuál es, lo mismo que van a resolver en 2 legislaturas, pues resuelvan en 2 legislaturas, ¿no? Sí hay una diferencia importante, que es el número de votos que se requiere. Por eso, ¿no? Digamos, si no se llega al consenso necesario, pero sí al consenso suficiente para la aprobación en primera votación. Entiendo que es 66, ¿no? 66 votos en 2 legislaturas. 87, perdón, 66 en una, más referéndum. O 87 en 2 legislaturas. En 2 legislaturas. Bueno, a ver, pues, lo cierto es que lo que hemos visto en esta semana, en referencia, por ejemplo, a las declaraciones del señor Alechea, que es como, aquí te tiendo un puente, pero acá te va tu puente. Oye, pero qué mala onda, ¿por qué dicen eso? Yo honestamente lo veo a Pedro. Aquí te tiendo un puente estilo Castañeda. No. Pero decían, acá ustedes están en modo negativo. O es un dictador castrochavista que le encanta el poder, o tiene miedo de gobernar. ¿Cuál de los 2 discursos? Porque lo usan indistintamente y yo estoy muy confundido. ¿Qué afán acá le tiendo un puente. Qué afán de ver las cosas de mala manera. Yo honestamente lo he escuchado a Pedro y coincido plenamente con lo que ha dicho. Yo ¿Con cuál es la segunda oportunidad, no, porque en su discurso también lo dijo muy bien. Es la segunda oportunidad que Pedro ha dicho, oye, estoy tendiendo puentes. Ya, que tengas una característica más, menos, ya no vas a pedir hacerle puesto el discurso, Alberto. O sea, que cada persona puede decir la cosa como podemos olvidar la parte de que se rectifique, porque ya se salió la pasta del tubo con el tema de Tía María, y no hay nada que rectificar. Y el presidente dijo lo que dijo, ya todo el mundo sabe, le embarró, ¿no? Pero sí, yo creo que el discurso de Olechea tiene sentido en un escenario de no adelanto de elecciones. Porque si no adelanto de elecciones, tenemos que quedar con... Pero es que él no puede asumir que ya el tema de adelanto de elecciones está aprobado. Él parece que lo está asumiendo. A mí me dio la impresión que su discurso ¿ya está aprobado? A mí lo que me preocupa es, escucho al señor Olechea y siento que responde solo a los congresistas que lo eligieron. ¿No? Y es presidente de 230. Es también el presidente. Eso me parece un poco delicado. Yo preferiría declaraciones más institucionales. De acuerdo. ¿No? Pero bueno, es cuestión de estilos y también de qué entiende él que debe ser el rol que tiene que cumplir, ¿no? Ahora, no hemos escuchado de parte del Ejecutivo todavía una respuesta a el mensaje de Olechea que... Qué miedo. Pues la ministra Montenegro. ¿no? Es exactamente, por ejemplo, la ministra Montenegro, pésimo, pues, o sea. Ahí te va tu puente, ahí te va tu ministra. No puedes responder de esa manera. O sea, es que poner la otra mejilla es el camino. Dice, oye, qué bien que haya diálogo. Bienvenido al diálogo. O sea, todos deberíamos estar acá apostando por el diálogo. Yo, para ser sincero, hoy día empiezo a ver periódicos y las portadas, oye, tampoco están ayudando, ¿no?
O sea, digamos, seamos sinceros. No, pero ojo, el periodismo Seamos sinceros. recoge lo que ocurre, no se inventa. Yo, No, ya. o sea, yo llevo años A en veces eso. hay unos énfasis, ¿no? Pero, no, hay- pero hay énfasis pero bien no fuerte. inventa, que es lo no, que, lo que le gusta a la gente. ¿no? Pero a ver, O sea, si pelea alguien te un dice, golpe, le da una dialoguemos, cachetada. Sí, es verdad. dialoguemos, pero rectifícate y no tengas miedo de gobernar. Pucha, o sea, no Es un suena... consejo- Ahora, no pregunto, un consejo válido. pero pregunto, Es un sí, consejo válido. yo creo que el presidente tampoco ha dado muchas muestras de diálogo. Últimamente parece que estuviera comiendo ají todos los días. Y por otro lado, es verdad que, yo repito, si todos los congresistas fueran como ustedes, de verdad que todo sería maravilloso porque habría espacio de consenso. Pero si la respuesta del fujimorismo ha sido, discúlpame, congresista Torres, ¿por qué no está usted en la mesa de la Comisión Permanente y han dejado a Becerril? O sea, yo tengo que ver eso como una afrenta. O sea, provoca escribirle una carta al partido y decir rectifíquese. Porque de perdón. verdad es Mira, una yo afrenta. Miki no lo va a poder, la verdad- Miki no va a poder decir. ¿Por qué? Pero, no, lo que voy a decir. Vaya, ok. Miki no va a poder decir, pero a ver, yo O sea, la cara, Úrsula Letona, a yo Miki con Miki Torres. he tenido debates en la Comisión de Constitución ásperos en su momento. Pero era igual, reconozco, un estilo de construcción de consensos que era apreciado y de manera de llevar el debate. Que Fuerza Popular haya preferido el estilo de Rosa Bartra, el estilo de Miki, o que haya preferido el estilo... Mira, con Rosa Bartra todavía puedo entender que O el estilo se de- apuesta más que a un estilo, a un objetivo. Y bueno, o el Rosa estilo Bartra de es la que Milagros, sirve. o el estilo de Milagros Salazar, que incluso tiene el dudoso mérito de haber atacado a los profesores siendo presidente de la Comisión de Educación, al estilo de alguien como Juan Carlos del Águila, que tampoco es que sea alguien suavecito, pero mucho más Pero Milagros propositivo. ha quedado como vocera. No, claro, que digo, que hayan preferido a Milagros Salazar y no a Juan Carlos del Águila, que también es una persona con un discurso crítico, pero con una actitud más constructiva. Creo que habla que la mayoría de Fuerza Popular no quiere diálogo, lo que Está quiere es siendo- confrontación, ¿no? Está siendo Yo tomada estoy Fuerza esperando que Popular. terminen de hablar de mi bancada. Está siendo Fuerza Popular tomada por una postura más radical A ver, que la ya, tuya. varias cosas. Primero, la verdad es que no tengo por qué dejar de decirlo. Yo también me he quedado sorprendido por los cambios que han habido en la Comisión Permanente. De hecho, hasta ahora yo no sé las razones. Ay, para los El que no día de sepan, hoy, salieron sí. Miguel Torres, Úrsula Letona y Alejandra Aramayo y Leila también, ¿no? sí, Leila En algún Chubán. momento habían votado Así distinto es. a Sí. la bancada. Y la verdad es que ahorita debería estar integrándome porque hay reunión de bancada. Yo pido disculpas a mis compañeros, pero y ustedes pueden dar fe de esto, que tenía ya este compromiso casi hace una semana. Tiempo, así es. Y yo me imagino que ahí estarán dando las explicaciones Explicaciones correspondientes, del porque cuando hicimos las elecciones de las comisiones, hicimos lo que corresponde, democracia, lo que siempre nos han Inculcado. inculcado o exigido, y me parece excelente. Yo participé, perdí en buena lid, no tengo ningún problema, y hoy día he ido a acompañar a la elección de Rosa Bartra. Pero esto no pasó con la Comisión Permanente, entonces sí me ha llamado la atención. Y no es que me muera por el tema de estar en la Comisión Permanente. Para Pero- algunos es más bien un alivio porque tenemos tanto trabajo en otros ámbitos que decimos, oye, nos vamos a poder dedicar más en el tema de Constitución, en el tema de economía, en el tema de protección al consumidor. Bacán, no hay ningún problema. Pero sí estoy esperando alguna explicación Pero de parte entonces, de la... por lo menos, que estoy seguro que va a llegar, ojo, Por pero no lo tengo menos ni la menor de duda que, Condorito, de todas maneras, que va a exige una llegar. explicación por lo Pero, menos, ¿no? Patricia, entonces... Pero va a llegar de todas maneras. Entonces, por un lado, pones como vocera a quien llamó miserable en algún momento al presidente y no a una persona más dialogante. Pones en Constitución a alguien que también ha tenido frases bastante altisonantes. Pones en Educación a alguien que polariza. No voy a valorar sus comentarios, pero a alguien que polariza. Tienes, por otro lado, a un presidente que llama al diálogo, pero también ataca. Queda claro que la mayoría en el Congreso no quiere diálogo. O sea, es un discurso, una construcción No, que no viene acompañada. Es como Jorge del Castillo Pero llamando acá yo voy a al hacer- diálogo y el APRA decidiendo ir por la vacancia. Ya, ¿Qué diálogo es posible en esa Ahora, pero yo voy a coyuntura? Yo decir- entiendo que a Alberto le encanta hablar de mi bancada, somos bastantes, no somos 5, somos 53, 54, y claro, si empiezas a sacar algunas características de determinados integrantes del grupo, podría parecer ello, pero lo cierto es que los 54 no somos iguales. Y sacas a los dialogantes de la Comisión Permanente, No, además. pero no me Como está- la cereza pero, en la torta, Alberto, ¿no? pues, pero no me está sacando del Congreso. A mí no me hace más o menos estar dentro de la Comisión Permanente. No, voto es voto te de la Comisión aseguro. Permanente, ¿no? Pero finalmente participamos en el Pleno, finalmente damos nosotros las entrevistas. O sea, ¿me puedo sentir mal que no me hayan avisado antes? Por supuesto, eso no lo Puedes voy a... hacer una página en Facebook con Becharaos.
Claro, hay formas, ¿no? Hay formas. Tu grupo. Pero tu yo grupo. estoy segurísimo. A los que no nos avisaron. Estoy segurísimo que los voceros están haciendo algún tiempo para poder dar las explicaciones, o seguramente las están dando Ya, ahorita entonces en no bancada. estamos Pero viendo una radicalización de creo. Fuerza Popular. No, ¿Y porque cómo- no Yo creo no que los tengo 54 duda que estemos, estamos para no eso. creo que estemos los 54 en esa línea. Han sido duros estos días para el fujimorismo, básicamente no por la relación con el Ejecutivo, que va más o menos igual hace bastante tiempo, ¿no? Empeora, mejora, empeora, sino porque finalmente el proceso de casación de Keiko Fujimori no salió como esperaban. Creo que era, de todos los escenarios posibles, les ha tocado más o menos los peores, porque si es que algo sale en favor de Keiko, se va a quedar igual 18, o sea, va a tener que cumplir 18 meses de Claro, preventiva, que es un montón. Sí, ¿no? todavía hay una posibilidad de que el vocal que venga Plantee tenga otra cosa. otra posición. Pucha, pero ahí tienes y que eso volver a sería- sumar en ese sentido un montón de posiciones, Sí. lo cual lo va a hacer todo muy largo y tedioso. Sí. ¿Cuál ha sido me imagino que difícil debe ser en un partido con tanta gente cuya lideresa está en las circunstancias en las que está Keiko Fujimori? No sé si Keiko estará, yo sé que la vas a visitar con más o menos con cierta regularidad. ¿Qué peso, hay algún peso gravitante de ella en las decisiones que se están tomando ahorita? Mira, Keiko desde hace ya bastante tiempo se está dedicando única y exclusivamente a lo que es su defensa y a su familia. O sea, ya tener que vivir lo que está viviendo con dos chicas menores en una edad complicada es bastante en realidad. A mí me decían el otro día, hoy ha salido el ranking de las visitas y tú sales como el que más visitas a ella. Yo casi quisiera hacer algunas precisiones, ¿no? Lo primero es, las visitas que se hacen a Keiko no es por un derecho de Keiko, es una prerrogativa de los congresistas, y eso tiene que saberlo la población. Y para muchos de nosotros que decimos y sostenemos de que esa prisión es injusta, que puede tener incluso algún tinte político, es importante nosotros ir a ver las condiciones en las que se encuentra. Adicionalmente a eso está, y no lo voy a... Los congresistas pueden ver a Keiko cuantas veces quieran. Sí. Podemos entrar en realidad a los centros penitenciarios en el momento que sea. De hecho, no es la primera vez que yo voy a un centro penitenciario. Yo he estado trabajando en centros penitenciarios anteriormente, junto con Ana María Choquehuanca, con Maritza Glave, viendo las condiciones porque son terribles. No, además, lo quieres ir a visitar a alguien que vos vas a visitar, pues no tiene por qué dar mayores explicaciones. Adicionemos, Eso no me parece una ridiculez, adicionemos ¿no? a Tu esto amiga, vas, que evidentemente tu jefa, vas, tengo una relación, no laboral, una relación amical muy fuerte con Keiko desde la niñez, y la verdad es que estas teorías que a veces escucho, por ejemplo, a Montenegro decir, ojalá que no estén coordinando de chorrillos con el presidente del Congreso. Mira, la verdad, te soy sincero, yo cuando voy, lo último que quiero hablar con Keiko es de la política, porque la política la ha llevado ahí. ¿Y las personas que la visitan dan cuenta de quién está más cerca de Keiko de los que están más lejos? No creo. Además, esta teoría de que Keiko está coordinando todo desde Chorrillos se cae totalmente, porque, a ver, si yo soy la persona que más la visita y no he ganado la presidencia de la Comisión de Constitución, salgo de la comisión permanente, voto distinto que en algunas oportunidades, Además, en varias oportunidades, ¿no? En tema de Chávarri, en tema de las reformas, he votado distinto. O sea, Va a apoyar mis bien proyectos de raro, ley. ¿no? Bien raro que yo esté... Lo voy a involucrar al congresista de Belaunde para que no me caiga a mí nomás en el Twitter, sino que a él también. Pero, a ver, corrígeme si me equivoco. Keiko puede ser, en ese momento, si quiere, candidata a una presidencia de la República. Sí. Keiko puede postular para un cargo elegible. Keiko no está haciendo, en este momento, ni siquiera está siendo acusada formalmente. Forma parte de una investigación. Y un tema adicional, Pati, si la Corte Suprema finalmente consigue los 4 votos o si el Tribunal Constitucional decide a favor de su habeas corpus, digamos, hay el derecho a crítica que tiene toda sentencia judicial, pero lo que corresponde a todos los ciudadanos es respetar lo que se decida. Ella tiene todo el derecho a acudir a esas instancias, pues justamente creo que en el Perú existe un Estado de Derecho y debe respetarse el debido proceso. De acuerdo. ¿Y estaría prohibido? ¿Es imposible? ¿Hay alguna ley que impida que la señora Fujimori se reúna con la gente de su partido y que ella diga, bueno, a mí me parece que deben apoyar y eso, o que no deben apoyar lo otro? Ella sigue siendo lideresa del partido fujimorista. No le han quitado sus derechos políticos. Sus derechos políticos. Entonces, en realidad, hablar como... Una cosa es que se reúna, pues, el chato no sé qué, con el cogotero para matar al... No, yo creo que hay que guardar las proporciones. Como te digo, son reuniones de trabajo. Y adicionalmente a ese político, tema, ¿no? y yo te digo, creo que honestamente hay que poner las cosas en su proporción. Ir a conversarle de política es lo último que yo haría, la verdad. Pero por último, si lo hicieras, no es un derecho del que, o sea,
perfectamente pueden hacer uso, ¿no? Y efectivamente los congresistas podemos visitar cualquier... de qué Pero si Hernando de Soto quiere ir a ver a Antauro Humala, lo anuncia como si fuera una especie de que sí hemos conversado visita bastante real. con Keiko, y no hay mal que por bien no venga, yo digo. Ella está muy sensibilizada con lo que es la realidad dentro de los penales. O sea, cada una de las historias que va conociendo, las situaciones que están, las condiciones que hay, y es como que nosotros hacemos toda una recatafila de cosas que queremos hacer y decimos, sí, mejor esperamos porque si no vamos a pensar de que es para beneficiarte, cuando en realidad es por este tema penitenciario. No, además, pocos lugares uno conoce, o sea, pocos lugares como la cárcel uno solo puede conocer desde dentro, ¿no? Uno puede tener miles de teorías de cómo es la cárcel hasta que estás ahí, ¿no? Yo aprovecho, me estoy saliendo completamente del tema, pero está conectado. Santa Margarita. Santa Margarita es el único centro de reclusión de adolescentes infractoras. Porque tienen para hombres Maranguita, que es muy conocido, y tienes algunos más en el país. El único en todo el país para mujeres es Santa Margarita. Está al costado de Maranguita, solo que la gente no lo ubica porque nunca hay grandes problemas. La situación es terrible. Es terrible en varios escenarios. Primero, que haya solo uno a nivel nacional, sí, claro, con lo cual hay un desarraigo familiar necesario, porque si es una menor infractora de Iquitos, va a tener que venir a Lima, Lima, ¿no? Segundo, la ausencia de infraestructura adecuada. Es finalmente un centro muy pequeño para demasiadas personas, con lo cual tienes a alguien de muy poca peligrosidad y alguien de mucha peligrosidad. Claro, durmiendo en la misma cama, más o menos, ¿no? Exactamente. No hay suficientes talleres, eso es algo que estamos viendo con el ministro de Justicia. No tiene acceso a sus expedientes. No tiene acceso a sus expedientes, y además algo, Patricia, que te rompe el corazón, que es que varias personas que están ahí están por parricidio o por homicidio de familiares cercanos. Y cuando hablas con ellos... Las violaron, les pegaban. Y uno se puede pensar, si hubiesen tenido una defensa justa, una defensa apropiada, de calidad, probablemente se hubieran liberado por legítima defensa. O sea, si eres una chica No, de 14 años, te están violando y tienes una tijera en la mano, no se la vas a llamaría en el ojo. Hay en el Perú ahora una serie de iniciativas feministas maravillosas que se vienen impulsando. Concentrémonos también en las más olvidadas de las olvidadas. ¡Qué horror! ¡Qué contradictorio! Y además, ¿sabes qué? También, y hay que resaltarlo, hay empresas que están trabajando con los presos, desarrollando ropa, desarrollando artesanía, y yo creo que es algo que deberíamos apoyar muchísimo. Pero sobre todo los chicos que ¿qué es lo están que te piden las chicas cuando vas? Oportunidades. Talleres. Oportunidades. Capacítame. Claro. Además me queda un año aquí. Por favor, no me hagas sentir que estoy muerta en vida. Vamos a conversar dentro de un momento con la ministra de Educación, la señora Flor Pablo, y le vamos a preguntar sobre estas medidas tan extrañas que yo no entiendo, que así no era cuando nosotros íbamos al colegio, que ahora resulta que te puedes portar pero como los demonios y no te pueden suspender ni expulsar. Expulsar yo ya, bueno, pero no te pueden suspender. Está prohibido suspender a un chico 2 o 3 días del colegio. ¿Por qué? Porque no lo puedes tratar como un delincuente. Pero cuando se trata de la pobre chica que se ha tenido que defender como ha podido de un violador, ahí sí la mandas un hueco que se pudra, no entiendo, sí, ¿no? O sea, para unas cosas serias no puedes ni tocar al chico que más o menos cacheteó a la profesora porque hay que ponerle 80 psicólogos, y para el otro las sancionas como si fuera... Y te das cuenta, Patricia, ahí no les importa el psicólogo, no les importa nada, que se fríe. Y te das cuenta de que esa es nuestra mirada tan miope, tan limitada. Por ejemplo, en el tema de seguridad, nosotros decimos, sí, hay una inseguridad tremenda y todo, pero no nos ponemos a pensar en el antes y en el después. En el antes, tú tienes jóvenes que no tienen oportunidades. Así y no es. los estoy justificando, ¿eh? No les estoy diciendo que, sí, que por eso tienen que delinquir. No, pero por eso llegaron a hacer esto, en la gran cantidad de ocasiones. Y luego el después que dices, oye, los metimos a la cárcel. Sí, y los empeoraste. Así es. Y los destrozaste mentalmente. Y porque los centros juveniles son los peores. Son los peores. Entonces, porque ahí los chicos son todavía recuperables. Pero yo siempre digo, por algo suceden las cosas, y en el caso específico, sinceramente, el caso específico de Keiko, creo que dentro de todo lo horrible que puede ser para ella y para todos sus amigos y sus familiares, creo que ella está recibiendo de primera mano una impresión de una realidad que muchas veces queremos simplemente voltear la cara, ¿no? ¿Cuál era el escritor que decía que si querías conocer un país tenías que visitar sus cárceles? No me acuerdo cuál era. Pero yo creo que las sociedades se miden no como tratan a las personas con poder, sino como tratan a los que están al final de la cola, ¿no? Y al final de la cola están los presos, ¿no? Sí. Que son gente que muchas veces quisiéramos hay un muchos libro quisieran lindo, desaparecer, ¿no? Me acabo de olvidar el nombre del autor, pero el libro se llama La Sociedad Decente.
Y la premisa del libro es: una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros. Entonces la manera de evaluar esa sociedad es a través de los más vulnerables. Así es. Porque finalmente son los que sufren distintos tipos de humillación. Sí, hay mucha gente que no quisieran que esa gente desapareciera. Bueno, así no es la vida, pues, ¿no? Así no es la vida, ¿no? Si no, haríamos fosas comunes, matamos a todos y los tiramos además tenemos que asumir la responsabilidad de que algo no está funcionando en la sociedad, ¿no? Justamente de eso vamos a hablar pronto con la ministra Flor Pablo, que ya llegó, y le vamos a preguntar sobre cuáles son los límites de acción que tienen ahora los profesores. Esa va a ser una de las conversaciones que tendremos con ella. ¿Por qué han cambiado las reglas? Pero no les estamos recortando demasiado las manos a los profesores para poder poner una sanción. Nadie dice que volvamos al chicote, por amor a Dios, pero... Abiyaí Magalit, ese autor, no me hubiera quedado tranquilo. Ya, muy bien. Si no lo decía. Muy bien. La sociedad decente, maravilloso libro. Vamos a buscarlo. ¿A usted cuál es el peor castigo que les han puesto en el colegio? No, a mí no me castigo. No, mentira. No, yo bien tranquilo en el colegio. Debe haber sido... Yo hablaba mucho. Me portaba bien, no pero te hablaba creo. mucho. ¿Sabes cuál era una típica de nuestra época? Anda, limpia la mota. Entonces te mandaban a un tronco en el jardín que tenías que había un profesor que te ponía nada al exilio. Había un profesor que te ponía un puntito y te decía, te quedas mirando ahí toda la hora. Esa era la... A mí me mandaban al exilio, me mandaban fuera de la clase. Eso es un frío en los pabellones, con lo cual era realmente la congeladora. Muy bien, le vamos a preguntar a la ministra de Educación cuáles son las fórmulas que se plantean como castigo ahora, porque los chicos suspendidos a su casa no se pueden ir, aunque hayan masacrado a alguien en el colegio. Una cosa que todavía no nos queda claro cuál es la justificación. Gracias, señores. Muchas gracias. Vamos a ver si el optimismo de Miki Torres prevalece sobre el pesimismo de pesimista, de Alberto de Belaunde. Pesimista, Vamos a una realista, pausa. informado. Llegó I Love Perú de Despegar. Recorre tu país a precios increíbles. Aprovecha vuelos nacionales desde $39. Además, 20% de descuento pagando con tarjetas de crédito o enamórate más de tu país con I Love Perú de Despegar. Despegar. Vivir viajando. Corre por pasión, no por temor. La violencia no es un juego. Caja Arequipa, 33 años al servicio de los microempresarios. 33 años de éxitos y logros de la mano de nuestros clientes. Hoy estamos en todo el Perú para seguir siendo el aliado financiero de los emprendedores. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. En el Perú, 3 de cada 4 mujeres trabajan en la informalidad, con un sueldo promedio de 715 soles, mucho menor a una remuneración mínima vital. Además, ellas dedican hasta 39 horas semanales en labores del hogar no remuneradas, a diferencia de los hombres que solo invierten 15 horas en este tipo de actividades. Es por ello que RPP realizó el segundo foro Mujeres de Cambio. Por una economía que empodere a la mujer peruana. Mujeres de Cambio es organizado por RPP, con el apoyo de Coca-Cola y Arca Continental Linley. Haga su agosto en agosto. Salas con 30, 50 y hasta 70% de descuento. Aproveche esta única oportunidad. Solo en Casa Grande y San y Cerámica. Por primera vez llega a Lima, la banda que siempre soñaste ver en vivo. Weezer en concierto. Domingo 22 de septiembre, Jockey Club. Entradas a la venta en joinas.com. Licenciado por Abdai. Artista invitado, Toño Jauregui. Iceland in the Sun. Buddy Holly. Beverly Hills y muchos hits más en concierto. El sonido de varias generaciones. Weezer en Lima. Es una producción de One Entertainment. Radio Oficial Oxígeno. Llegó el I Love Perú de Despegar para que recorras tu país a precios increíbles.
Aprovecha y viaja a la Ciudad Inca. Paquete a Cusco desde $95. Despegar, vivir viajando. Estamos con la ministra de Educación, Flor Pablo, que viene para hablar con nosotros de varios temas importantes. Ha habido varios episodios y aquí lo vamos a decir con claridad. Es triste que se viralicen comportamientos agresivos o comportamientos antisociales que involucren a menores de edad. Creo que es la peor forma como nos podemos enterar de las cosas que ocurren. No es que sea una sorpresa, pero sería mucho mejor, y creo que coincidimos con la ministra, en que estas cosas se trataran de manejar en ámbitos más contenidos. Pero ya, una vez que saltaron a las redes sociales, ya todo se vuelve inmanejable. 2 eventos especialmente muy agresivos, uno contra una profesora por parte de chicos de un colegio público y otros 5 chicas que golpearon a una compañera a la que le persiguieron además hasta su casa. Yo estoy segura que en este momento, en su casa, usted, señor que me está escuchando, conoce algún caso que podría citar. En todas las épocas y en todos los momentos, ministra, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Ha habido chicos conflictivos, el bullying hoy es más complicado por las redes sociales, por la forma como los chicos se relacionan. Hay también a veces más padres que trabajan y menos atentos en casa. Y hemos tenido estos eventos que ha sido muy triste que se viralicen, pero que han dado cuenta de un problema que se está generando, que es que los colegios dicen no tener herramientas, salvo las de hablen con el psicólogo y hacemos una dinámica para mejorar el problema, pero no tienen herramientas, y odio la palabra, pero no se me ocurre una mejor, punitivas, más claras, para que se sancione de una manera más concreta una agresión de esta forma. ¿Qué pasa? Porque hablan del cambio del reglamento que les ha quitado esas posibilidades a los profesores y a los directores de los colegios. A ver, en realidad, primero, la verdad que estamos tocando un tema que es súper sensible, muy complicado, que no es un tema solo de la escuela, porque esas prácticas de violencia no vienen y se generan solo en la escuela, es también algo que los chicos y en general como sociedad está en la familia, está en la calle. Entonces creo que ahí hay que, para no estigmatizar ni a los estudiantes, ni solo a la maestra, ni a la institución educativa, pero ahí ¿qué hacemos? Somos una sociedad violenta. Y hay que afrontarlo. Y el espacio público, primero al que van nuestros hijos fuera de su espacio familiar, es la escuela, y se enfrentan con diferentes formas de crianza, estudiantes que vienen de diferentes familias. Pero ahí creo que, y yo aprovecho en realidad la oportunidad, porque en este caso son 2 situaciones que no son las únicas, no es que aquí vamos a dar recetas mágicas, es un proceso. Y creo que vale la pregunta que me haces para decir a los directores de las instituciones educativas, claro, hay esta sensación que no es gratuita, ¿no?, que la UGEL, la Dirección Regional, el Ministerio de Educación ha casi coactado la posibilidad de las escuelas de decidir, ¿no? Y de manera, porque al final quienes ven a los chicos diariamente, a los estudiantes, a los adolescentes, en este caso de secundaria, y saben cotidianamente cómo son, quiénes son los maestros, son los directores. En realidad, todo el aparato regula y norma, pero no es una regulación que restringe. Yo creo que ahí ese es un mensaje que yo quisiera señalar. Se aprobaron los lineamientos de gestión de la convivencia escolar. Efectivamente, lo que no hay es que uno pueda expulsar a los estudiantes, porque en realidad terminas generándole tal daño. ¿Quién quiere recibir a un expulsado, como pasaban en años pasados, ¿no? Entonces, lo puedes rotar, por ejemplo, es decir, sugerir que ese chico vaya a otra escuela porque ahí ya se empoderó demasiado en un lugar, por ejemplo. Aquí sí hay un trabajo que hacer, que creo que hay que... el sistema tiene que colaborar, de hecho si hay que mejorar las normas, las vamos a mejorar, pero hay que fortalecer a nuestros maestros, al directivo, y ahorita, por ejemplo, tienen la posibilidad de generar un acuerdo en la institución educativa a través del reglamento interno. Entonces, no un reglamento punitivo, efectivamente, sino más bien una disciplina positiva, una disciplina que ayude a formar, porque esa es la función tanto de la escuela como de las familias. Pero, por ejemplo, eso que en colegios privados hay más libertad y se siente con más libertad de hacer, hay instituciones educativas muy progresistas, muy modernas, y que efectivamente aplican disciplina positiva, pero una vez hay una conversación, una segunda vez reparas el daño, una tercera vez, no sé qué, la cuarta te vas a tu casa. Sí, claro. 3 días. Porque hay un momento en que si no, los chicos se vuelven cínicos, porque saben que al final no les va a pasar nada lo suficientemente grave, ¿no? Claro, pero en este caso, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, que es esta situación concreta, los adolescentes tienen que ser parte también de esta solución. O sea, los adolescentes, y todavía
en esta visión que debemos de ir construyendo, porque en realidad hay unos cambios de paradigmas que hay que comenzar a trabajar en nuestras instituciones educativas. Uno es que no hay que ni victimizar, ¿no? ni satanizar, sino hay que construir con los adolescentes. Los adolescentes son actores en la secundaria, pero todavía no son tratados como tal. Pero si generáramos acuerdos, normas de convivencia en las cuales ante una situación, dependiendo de la gravedad, cuál es la medida reparadora que tomamos. Yo te estaba contando, antes de comenzáramos la entrevista, que hace poco visité a un colegio en Pamplona, ¿no? Y la directora, mira la estrategia que ellos tenían de reparación, ¿no? Había un conflicto entre dos estudiantes y la directora había, y en acuerdo con, y es absolutamente creativo, el colegio está en la parte alta, no hay árboles, no hay vegetación. ¿Cuál era el trabajo que hacían? Era aportar en trabajo a la escuela, trabajaban toda la jardinería juntos. Entonces tú tenías un colegio y casi les había dado una parcela por cada situación conflictiva que había. Uno que me pelea me hace un triángulo verde. Un metro cuadrado y cuidaban todo un año. Pero eso tiene y eso les generaba que con ese alumno que habían tenido una situación difícil, el hecho de cuidar un año, un pequeño espacio del jardín les generaba un vínculo y me decía, terminan siendo buenos amigos. Pongo este ejemplo para decir, en realidad, que cada escuela conoce a sus estudiantes, conoce a sus de qué familia vienen, generar acuerdos con las familias, como tú bien dices. Pero también se necesita, ministra, y yo no soy amiga por ejemplo, me parece ridículo mandar a hacer ranas a un chico, me parece peor para pararlo en mitad del patio para que se chicharre la cabeza. Eso me parece que no sirve para nada. Pero yo he visto diferencias interesantes entre colegios donde se llega a la sanción, no de la expulsión, pero sí de la suspensión, y en los que no se llega. En los que sí se llega, los chicos tienen una valla mucho más alta, digamos, para comportarse. Es decir, no abusan, porque si te suspenden te suspenden. En los colegios donde eso no pasa, hay como termina habiendo cierto cinismo. Y mi pregunta venía además, ¿qué haces cuando el problema que se genera en la escuela, por no sacar al que está pegándole a alguien o fastidiando a alguien, termina yéndose el agredido, que es lo que pasa casi siempre? La escuela no resuelve y el que se va es la pobre víctima que se tiene que cambiar de colegio para que no lo vuelvan a fastidiar. Lo que pasa es que sí tenemos que hacernos cargo del problema, porque si no, en realidad lo que estamos haciendo, como bien dices, es quien es la víctima va a tener que buscar otras salidas y efectivamente el tema de la protección... El expulsado termina siendo la víctima. Claro, tenemos que hacernos cargo y creo que ahí sí yo quisiera señalar esto. Por las diferentes normas que el Ministerio terminamos responsabilizando al Ministerio y el Ministerio asume su responsabilidad de revisar las normas, hacer normas que generen más autonomía, porque ahí está el asunto. Nosotros no vamos a poder normar para todos los más de 7 millones de estudiantes que hay en la educación básica. Tenemos que generar mecanismos donde los directores, con los docentes, con los estudiantes, generen estas normas de convivencia. Le pongo un ejemplo. Y generen acuerdos de cómo manejar estas situaciones. Le pongo un ejemplo práctico, ministra, porque quiero pasar a otro tema con usted. Obviamente ningún colegio, por más autónomo que sea, puede, por ejemplo, incluir castigo físico. Eso está absolutamente claro. Y la expulsión, que también es algo que hemos prohibido, es demasiado extremo, porque ya nos vamos a un extremo. Aunque sí debiera haber mecanismos de cuando un chico es demasiado problemático, ver dónde se le puede reubicar. En acuerdo con la familia, esas situaciones se dan. De acuerdo. Pero, por ejemplo, un colegio nacional, un colegio del Estado, tiene posibilidad de generar dentro de su propio reglamento un mecanismo de suspensión de 1, 2, 3 días con hechos muy puntuales que ningún chico debe cometer. No sé, robar, por ejemplo. No es un chico que roba, lo tienes que sancionar. No puedes, en los colegios públicos y privados hay chicos que creen que agarrar las cosas de los otros y no volverlas es normal, ¿no? Y lo hay colegios que tienen dentro de su reglamento interno suspensiones por una mañana o una tarde, dependiendo del horario escolar. Y ahí viene la siguiente pregunta, en realidad, es que muchas veces la suspensión, cuando hay un hogar donde no hay un adulto que pueda acompañar, termina siendo prácticamente un día libre. Entonces también hay que sopesar cuánto el decirles que vamos entonces, a tener... ¿qué te haces? Pues te quedas con el que se robó la cartuchera del otro ahí sentado muriéndose de risa. Lo que hay que hacer se roba otro, es un trabajo con la familia y en algunos casos... ¿Qué familia hacemos la familia? Bueno, siempre hay un papá, una mamá, en todo caso hay que volver a llamar, o sea, los padres de familia tienen que hacerse cargo de sus hijos. De acuerdo, totalmente de acuerdo, pero mi pregunta sería, si alguien plantea, no es que sea fanática de la suspensión, ¿no? Pero hay salidas creativas, no van a ser sancionados. Hay suspensiones, no están sancionados. Y hay situaciones en colegios donde la suspensión es parte del reglamento interno. Como parte de la capacitación, porque eso me parecería muy interesante, hay, por ejemplo, talleres sobre técnicas de
controlar la conducta de manera más creativa, o sea, que no sea hacer ranas, que no sea yo quisiera conectar con otro tema. Efectivamente, todo este tema de la convivencia, de las habilidades socioemocionales, toda la interrelación, es algo que no lo hemos estado viendo por mucho tiempo. Así es. Algún momento se habló del curso de OVE, la orientación educativa, ha tenido su pequeño espacio, pero no ha sido transversal. Exacto. Y eso es algo que tenemos que trabajar y eso es en lo que estamos haciendo. Este año, por primera vez, parece poco, pero en realidad estamos avanzando. Todas las UGELs tienen un psicólogo junto con los colegios de jornada escolar completa, que son 2.000. Y hemos agregado recién en este segundo semestre, en realidad con unas gestiones que hemos hecho de modificaciones presupuestales, hemos agregado equipos itinerantes. ¿Por qué? Porque efectivamente no tienes tanta gente. No tenemos tanta, y además todavía tenemos que trabajar en tener más cantidad de psicólogos que puedan atender la demanda si quisiéramos tener un psicólogo por colegio, como es la visión para más adelante, sobre todo en los colegios grandes. Pero también puede haber un psicólogo, digamos, asignado a un grupo. Ahora lo estamos manejando así en redes, equipos itinerantes, en colegios especialmente de zonas más violentas. Hemos comenzado porque se conecta. Por ejemplo, en los ámbitos de barrio seguro estamos focalizando ahí equipos itinerantes. Hemos comenzado ya con la contratación de más de 300 profesionales a nivel nacional y eso va a complementar. Pero ojo, el tema de la convivencia, toda esta mejora en el clima escolar no se va a resolver porque pongamos más psicólogos. Tenemos que hacernos cargo maestros y familia, ¿no? De acuerdo. Ministra, le pregunto sobre este tema que ha sido bastante desconcertante. Primero, su opinión sobre la señora Arimborgo en la Comisión de Educación. ¿Le da miedo que plantee una agenda demasiado sesgada en términos de la religión a la que pertenece la señora Arimborgo y no respetando los lineamientos del Estado respecto a la educación? Bueno, todos sabemos las declaraciones de la congresista. En su calidad de congresista ha tenido observaciones, oposiciones al enfoque género, la educación sexual integral, pero yo espero, y además se ha pronunciado así, señalando que va a tener una actitud dialogante y que va a tener una actitud de respeto a las políticas. Yo espero de verdad que esa primera declaración y esa presentación que se ha hecho en la comisión se haga efectiva en unas siguientes reuniones que vamos a tener seguramente. Sin embargo, ella habló también de la necesidad de revisar los textos escolares, que es una demanda de muchos congresistas, y el Partido Republicano ha presentado un proyecto de ley para que los padres de familia decidan qué debe y qué no debe ir en los textos escolares que van a leer sus hijos. Es verdad que la educación es tarea de todos, pero es verdad que la educación también es una especialidad. O sea, no todos podemos opinar sobre lo que debe haber en un texto escolar. ¿Cuál es la posición del ministerio? Ahí, en realidad, estamos hablando hace un momento del rol que tienen los padres. Los padres, de acuerdo a la Ley General de Educación, tienen un rol y una participación, y de hecho su participación tiene que ser sumamente activa en la institución educativa, y hay las instancias para hacerlo. Al contrario, necesitamos que participen más a ese nivel para resolver temas como los que hemos tratado antes. Respecto al tema de textos, como al tema de currículum, es función del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene una función rectora. ¿Por qué? Porque yo como madre puedo tener alguna creencia, alguna forma de pensar, y quiero que eso se refleje en el texto. Y eso no lo puede hacer el Estado. Nosotros como Ministerio de Educación trabajamos en función de políticas públicas, en función de garantizar derechos. ¿Cuál es la educación que promovemos con el currículum y todo lo que hacemos? La formación ciudadana. La formación ciudadana para un Estado democrático. Y eso es lo que se tiene que traducir. Con valores ciudadanos. Con valores ciudadanos, con formación integral, respetando la edad de nuestros niños. No podría aprobarse un proyecto de ley en ese sentido. ¿Es anticonstitucional? Es claro, va en contra de la Constitución y además, en realidad, le resta autoridad al sector. El Ministerio de Educación es el rector. Entonces yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado en las iniciativas que se plantean. Claro, los padres dicen, yo quiero participar, yo también como madre de familia quiero participar en la educación de mis hijos, pero tenemos que saber que hay una expertise, hay una especialidad y una rectoría que le toca al ministerio. De acuerdo. Tal vez sí podría en algún momento avanzarse hacia no textos únicos, sino un conjunto de textos que un colegio puede preferir o el otro. Quisiera aprovechar, ¿no? Patricia, para comentarte. Tú sabes que luego que hubo toda la observación a los textos, algunos links y demás, hubo una comisión que creamos de alto nivel con gente especializada en temas y que expresaban diferentes visiones también. Y una de las recomendaciones justamente fue en ese sentido. Una, que los textos para el 2020, que es la preocupación de algunos, ya no llegamos a hacer una nueva licitación. Ahorita estamos preparando la dotación de los textos para el 2021 y lo que vamos a hacer es comprar textos hechos. De acuerdo. No vamos a hacer textos
ad hoc, porque en realidad, si uno mira los colegios privados... Ahí están, con sus de buena calidad. Así es, el mercado editorial es enorme. Exactamente. Entonces, ¿por qué hacer un texto ad hoc que siempre va a estar a la observación de uno u otro, cuando hay además en el mercado y con parámetros que definitivamente responden a los estándares que vamos a plantear, ¿no? Entonces, creemos que esa va a ser una solución. Vamos a tener, no es que no hay textos, como algunos están diciendo, y que también los que están ahora, de acuerdo, la comisión nos ha dicho, lo que están ahora son absolutamente válidos para el siguiente año, y no lo dice el Ministerio de Educación, lo dicen los expertos que nos han ayudado a revisar. Y de ahí más bien se puede flexibilizar y la verdad, siempre ha sido así. En el colegio te enseñan lo que el colegio manda y las creencias particulares del hogar, para eso es el hogar, la iglesia, ¿no? Que están muy bien, esos son los espacios, ¿no? Y también eso es constitucional, o sea, cada uno en el ámbito privado tiene la fe, el credo y la forma de ver la vida a su manera. A su manera. Pero la enseñanza tiene que ser, el Estado le tiene que garantizar a todos los chicos una igualdad ante la educación. Exactamente. Muchísimas gracias, ministra. Yo solo quisiera cerrar rapidito señalando, nosotros estamos comenzando, así como el tema de convivencia, un trabajo intenso para mejorar aprendizajes. Para mejorar aprendizajes tanto en la primaria, la atención de la infancia, pero especialmente poniéndole atención a más de 400 colegios de secundaria con la secundaria técnica. Esperamos tener este año chicos con doble certificación que puedan tener mayores oportunidades de insertarse al mundo del trabajo y poder aspirar a mejorar sus proyectos de vida. Esa sería una gran noticia, ministra. Claro, la esperaremos entonces. Muchísimas gracias. Y ya saben, en los colegios tienen no amplia libertad para sancionar a los chicos, pero sí pueden crearse reglamentos apropiados para la comunidad educativa. No tenerle miedo a conversar con los padres y buscar formas apropiadas de controlar a los chicos en clase. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, ministra. Gracias. Los dejamos con Tatiana Alemán, que ya está lista para las noticias de las 8.